Empezamos entonces con la mesa redonda. Cuando Bueno, queráis. pues vamos a empezar con la mesa redonda. Bueno, pues contamos, como veis aquí, con Miguel Ángel Llopis, director técnico de MDR Inversiones y vicepresidente de ATECIR, Penélope González de la Peña, responsable de prescripción de Saint-Gobain, Placos España S.A., Gorka Gueiri, director técnico de formación de Bayan, y Ricardo García San José, pues Ingeniería, vicepresidente del Comité Técnico de ATECIR. Bien, como veis, estamos planteando como primera cuestión, ¿no? Estamos planteando rehabilitaciones, estamos hablando por un lado de viviendas individuales y en bloque, y por otro lado edificios del sector terciario. Ya se ha dicho que el consumo energético es similar, aunque el número de edificios es muy diferente. Y además de viviendas terciario, también tenemos rehabilitaciones en envolvente, rehabilitaciones en sistemas y luego rehabilitaciones integrales en envolventes más sistemas. Entonces, lo que yo os quería, la primera pregunta es decir, Miguel Ángel, podemos empezar por ti. ¿Qué tipo de rehabilitaciones entiendes que se van a hacer en tu sector? ¿Ves que hay interés? ¿Notas movimiento de la rehabilitación, Miguel Ángel? Eh, yo creo que había que separar dos temas. Un primer tema es lo que yo veo desde el punto de vista de mi empresa, ¿no? Nosotros tenemos lo que son hoteles, oficinas, es decir, inmuebles que, como ha comentado Luis, no estarían metidos en el tema este de la componente 2, que sería el tema de viviendas. Entonces, yo aquí lo más importante de todo, que yo creo que se ha definido es, vamos a decir, que esto es como cuando la frase esa de que quién paga la fiesta. Es decir, nosotros en el tema, por ejemplo, de edificios, obviamente lo tenemos que pagar nosotros. ¿Y qué motivaciones tendríamos para hacerlo? Pues en este caso las motivaciones podrían ser una motivación económica, es decir, la rehabilitación desde el punto de vista de ahorro de energía, una motivación desde el punto de vista de valores, es decir, hoy en día, por ejemplo, hay grandes empresas, en las cuales son nuestros inquilinos, que nos están solicitando una cosa que algunos a lo mejor habéis escuchado, que se llama la ESG, es decir, es una certificación que las grandes empresas tienen que de alguna forma luego especificar en las auditorías, que son medioambientales, de gobernanza, de sostenibilidad. Es decir, ese tema de cosas nos lo están pidiendo, porque al final esto es un tema de demanda. Rehabilitamos por algo, ¿no? Entonces, nosotros podemos rehabilitar por estas cosas. El tema de ayudas, yo lo que le he seguido a Luis va a ser bastante complicado que bueno, obviamente por el tema de vivienda no. Y el pre no es fácil, porque el pre, cuando lo analizas, obviamente va a ser una rehabilitación integral. Ahora, hay otro sector, que el tema de viviendas, que también lo he seguido, que puede provocar que empresas de inversiones compren edificios y la rehabilitación, de alguna forma, pueda venir de este tipo de fondos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo más importante que creo que se ha hablado es hay que potenciar la demanda. Es decir, al usuario de la vivienda hay que informarle de lo bueno que es esto, ¿vale? Y en el caso a las empresas de terciario, pues esa demanda tiene que ir impuesta, pues por, yo lo decía, el propio inquilino o los propios usuarios de los establecimientos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pedro López, ¿cómo desde Saint-Gobain, cómo estáis viendo esto, cómo estáis detectando tipos de rehabilitaciones y digamos que como si estáis notando la reactivación del sector o la activación del sector? Bueno, es verdad que nosotros hace unas pocas semanas hemos sacado un barómetro que hemos hecho Isover y Placo, en el cual pues, hemos recogido la opinión de los españoles en relación a diferentes aspectos relativos pues, a su hogar, a las expectativas de sus viviendas, evidentemente muy influenciado por todo ese periodo que pasamos el año pasado encerrados en nuestras viviendas y que nos han hecho ser un poco más conscientes de lo que teníamos en casa, ¿no? Que muchas veces pues, utilizábamos la casa solo por las noches y de repente hemos tenido que hacer un uso mucho más intensivo. Y para que os hagáis una idea, uno de cada tres encuestados, solo uno de cada tres encuestados está satisfecho con su vivienda. Y el 50% confirma que se podrían mejorar aspectos del hogar y que están pensando en realizar esa rehabilitación. Por lo cual yo creo que ahora mismo se dan las condiciones en el sector para que el tema de la rehabilitación y la rehabilitación energética sobre todo despegue, ¿no? Por un lado, esa necesidad que tenemos
y ahí yo creo que nos podemos incluir todos, que tenemos los usuarios de la vivienda, de mejorarla en confort y también mucho en eficiencia energética, pues que al final pues, uno de los aspectos que más se ha valorado pues, es la parte del aislamiento térmico y la reducción, evidentemente, del gasto en la factura de suministro. Y entonces tenemos, por un lado, esas ganas de rehabilitación, por otro lado, esas ayudas que yo espero que lleguen y que empujen al sector, y además pues, los conocimientos técnicos y los materiales y sistemas idóneos para ello. Creo que va a ser muy importante esa figura que estáis haciendo con este primer curso de experto en rehabilitación energética de edificios, ese agente rehabilitador que antes comentaba Luis, porque además son estos agentes los que pueden ayudar a que programas complejos como puede ser el PRE, en el que estoy de acuerdo que bueno, pues no es asequible a que una comunidad de propietarios por sí sola pueda acceder, pero va a ser este agente rehabilitador, yo creo, la clave para que estos programas y otros que espero que vengan después empujen y potencien esa rehabilitación. Evidentemente, grandes grupos de inversión, grandes tenedores de edificios, pues digamos que tienen infraestructuras mucho más sencillas para acometer estas rehabilitaciones y en concreto pues estas rehabilitaciones energéticas, pero yo creo que el agente rehabilitador va a ser clave en edificios de viviendas particulares para empujar el sector. Muchas gracias, Pedro López. Bueno, desde el punto de vista de las instalaciones, Gorka, ¿estáis detectando cambios? ¿Estáis viendo movimiento en el sector, lo que es la rehabilitación de sistemas? ¿Cómo lo veis? Hombre, está claro que las tendencias, el propio código técnico y las normativas ya nos están llevando a un cambio tecnológico en cuanto a instalaciones. Eso por descontado. Posiblemente igual yo creo que los usuarios no están todavía, no sé si concienciados, pero en parte yo creo que no están formados respecto a esas necesidades de cambio tecnológico. En la caldera como una cosa básica y les cuesta mucho pensar con los cambios que eso, un cambio tecnológico de este tipo, pues lleva dentro del mercado de la rehabilitación y la implantación de sistemas renovables, totalmente necesarios, además, si queremos reducir las emisiones, pero yo creo que sí hay una parte de formación, ya no solo por un tema puramente económico, que sí, por supuesto, porque las rehabilitaciones normalmente requieren esfuerzos económicos grandes para el usuario, pero en un principio esa formación necesaria que evidencie la necesidad hacia el usuario de pasar a ciertas parcelas que hasta ahora pues no contempla, como los cambios tecnológicos de cualquier forma, en este caso a sistemas renovables, ¿no? Claro. Bueno, lo que hablamos, ¿no? El tema de cultura que tenemos en España, que es muy distinto, estos planteamientos, ¿no? de eliminación de calderas, lo que puede ser en el norte, ¿no? Que está claro que el usuario se va a resistir más, ¿no? que a lo mejor en el sur, que no lo vemos más fácil, ¿no? Pasar a bombas de calor. Eso ocurre en los radiadores, ¿no? La gente del norte que le gusta tener el radiador y sentir esa sensación del radiador. Ricardo, las ingenierías, a nivel de ingenierías, ¿se nota el interés, más movimiento por parte en el sector de la consultoría, de las ingenierías? Yo creo que seguimos un poco con la línea de la nueva edificación, lo que pasa que ahora pues, cada vez con más penetración de la rehabilitación. O sea, los edificios complejos del sector terciario sí hay costumbre de colaborar. Vivienda no tanto. O sea, sí ha ido avanzando, pero no tanto. Y yo lo que has comentado antes, cada uno vemos las cosas desde donde estamos. Yo os estoy hablando desde Bilbao. Aquí lo que sí siento que ha dado un empujón a la rehabilitación ha sido el tema de la inspección técnica de los edificios. O sea, con lo de los 50 años cada vez ves más que se están moviendo. ¿Qué sucede? Yo creo que se está haciendo casi prácticamente envolvente, con lo cual lo resuelven directamente estudios de arquitectura. Empieza a haber consulta, pero yo creo que esto va a moverse todavía poco a poco. O sea, cuesta el cambio de la instalación. Y la envolvente, en nuestra experiencia aquí, yo creo que es por el empujón de la inspección técnica de edificios. Ya te ves, cada zona, lo que estabas comentando, estaba
Bien, vamos a... Siguiente pregunta que quería hablar es la influencia del COVID, ¿no? Creo que también se ha hablado antes ya de la influencia del COVID y yo quería separar en dos aspectos, ¿no? Es decir, el COVID creo que ha afectado, como se ha comentado antes, ¿no? En que la gente está más en las viviendas y está apreciando más la calidad de las viviendas, pero luego creo que también ha puesto de manifiesto la mala calidad de aire que tenemos en determinados en edificios, que no por incumplimiento, sino porque se construyeron en su momento y que por tanto hay requisitos de ventilación. Entonces, el tema es que estamos hablando de un cumplimiento de normativa hasta mejora de calidad de aire o entendéis que puede haber, la gente ya se está convenciendo de la importancia de la calidad del interior en los edificios. También podemos empezar al mismo orden. Miguel Ángel, si notas que ya hay más preocupación, ¿no? O más interés que se cuenta el COVID, ¿no? El efecto del COVID en cuanto a calidad de aire. Totalmente, Pedro. Es decir, es un tema que ahora mismo todo el mundo te lo pregunta. Es decir, antes era pues como una cosa menor y era cualquier oficina, cualquier usuario de cualquier hotel. Lo primero que te está preguntando es cómo es la calidad de aire, si usted la está midiendo, qué tipo de filtración. Yo creo que deberíamos aprovechar este momento para, no sé si con la próxima futura modificación del RITE, metiendo alguna disposición transitoria, pero algo hay que hacer, porque no solo podemos esperar a que se vayan rehabilitando, que habrá edificios, yo pienso mucho en los colegios, es decir, colegios de hace 30 años, es fundamental, fundamental. Y también me gustaría comentar otra cosa, Pedro, que también es una cosa que yo creo que es importante y que yo asemejo al tema este del COVID. Hace 2 años nadie imaginaba que iba a venir esto que algunos llaman un cisne negro, ¿no? Que es una pandemia que nadie esperaba y llegó. Yo ahora hago una pregunta, que nadie esperaba en el mes de enero que en Madrid tuviésemos una Filomena, ¿no? Yo no sé vosotros, pero mi experiencia ha sido que ha habido muchísimos edificios, bastante más de los esperados, que han tenido unos grandes problemas con la Filomena, ¿no? Y ahora yo hago la pregunta, ¿por qué no de alguna forma, aprovechando esta rehabilitación, también se estudia la adaptabilidad de esta rehabilitación con el cambio climático? Es decir, meto una variante. Lo mismo que nos ha pasado con el COVID. Es decir, ¿qué pasaría si hacemos rehabilitaciones con las temperaturas de ahora de diseño y estas instalaciones van a durar muchos años, 20 o por ahí, y tenemos en el año 2030 unas olas de calor bestiales, cosa que es esperado, con unas temperaturas de diseño que se han quedado muy por debajo de estos equipos? Es decir, a mí, yo meto esta variante, ¿no? Porque no es esperado, pero vendrá. La resiliencia creo que están poniendo. Efectivamente, la palabra la has clavado, que es la resiliencia. Es decir, pensemos en esto, ¿no? Es decir, estamos rehabilitando para mucho tiempo. Pensemos que no nos pase como en el COVID, que no seamos reactivos, que nos adelantemos a esto, ¿no? Y bueno, yo quería meter esta variante y lo del COVID, pues lo Sí, comentaba. está claro. Esa resiliencia cada vez se está poniendo más encima de la mesa, ¿no? Que aprovechar este Renovation Wave, ¿no? Que habla en Europa, ¿no? Esta ola de renovación para mejorar, calidad de mejorar también esta resiliencia. Pues Penélope, dime cómo lo veis. Porque en el observatorio, yo me quedé preocupado con los datos del observatorio porque al final es lo que hablamos, ¿no? Rehabilitación. O sea, hacemos rehabilitación porque queremos mejorar la vivienda. Por ejemplo, en nuestro caso, hablabas del 60%, de gente que quiere cambiar la vivienda porque quiere estar mejor en su casa. Lo hacemos hacemos rehabilitación energética, aprovechamos el piso que ha pasado en Valladolid para las dos cosas. Bueno, y esto todo con el COVID, ¿no? Penélope, ¿qué nos dices Pues al respecto? precisamente parte de las preguntas que hacíamos en ese barómetro iban muy en este sentido, ¿no? Al final, cuando el usuario habla de confort, para él confort engloba muchas cosas que luego después los técnicos tenemos que saber desgranar. Y entre esas preocupaciones, para que os hagáis una idea, nosotros, por ejemplo, preguntábamos qué aspectos valoraban ahora, en este momento, después del COVID y después de la pandemia, al adquirir una vivienda. Bueno, pues uno que estoy segura que antes del COVID pues, prácticamente no habría salido en una vivienda era la calidad del aire interior. El 91,2% de los encuestados valoraron como muy importante o bastante importante que la vivienda que fuesen a comprar tuviese en cuenta esa calidad de aire interior y mejorara la calidad de aire interior que tenemos. Es decir, al final, lo que os comentaba, ¿no? Cuando nos hablan de confort, realmente nos están hablando
de confort térmico, nos están hablando de esa rehabilitación energética aún sin saberlo porque han pasado frío o incluso pues lamentablemente en muchos hogares no han podido poner pues la calefacción cuando ha llegado Filomena pues porque tenían pobreza energética, pero también nos están hablando de eso, de encontrarse a gusto en casa y de ese confort con esa calidad de aire interior. Para que os hagáis una idea, ya entrando en la parte del barómetro que hablaba de los hogares actuales, no de la futura compra, pues un 63% de los encuestados manifestaban preocupación por la calidad del aire interior en los hogares, pero evidentemente lo que antes hablabas de las zonas, pues aquí sí que se ha notado mucho si la encuesta era en el medio rural o en una ciudad. Si, por ejemplo, esta misma pregunta, cuando la hemos hecho en residentes en Madrid, pues de ese 63% subíamos al 74% de los encuestados, ¿no? que estaban preocupados por esa calidad de aire. El principal motivo de preocupación ahora mismo de la gente en los hogares era el COVID y la salud y cómo los edificios pueden ayudar o mejorar ese estado de salud. Por lo cual yo creo que efectivamente estamos en el momento de aprovechar esa inercia que nos ha dado la pandemia, hacer de la crisis una oportunidad para mejorar las viviendas y para mejorar los edificios que habitamos y mejorarlos desde el punto de vista de la rehabilitación térmica, por supuesto, porque va a ser muy, muy importante. Y bueno, ayer tuvimos el tsunami de las nuevas tarificaciones de la electricidad y supongo que como yo pues habéis tenido vosotros miles de grupos de WhatsApp con las zonas y chistes y memes, etcétera. Detrás de todo eso hay una preocupación, hay la preocupación de cuándo tengo que poner la lavadora, cuándo tengo que planchar, porque ese consumo energético me va a afectar. Pues evidentemente vamos a tener que incidir en ese consumo energético, pero también vamos a tener que incidir en que nuestros edificios sean lo más saludables posibles, porque ahora la gente es lo que está demandando. Bien, Gorka, desde el punto de vista de fabricantes, si nos das tu visión, si ves esa preocupación, ¿no? Mayor preocupación por la calidad de aire, por el COVID en general. Yo creo que el COVID nos ha venido muy bien en un aspecto que estaba comentando también antes, en el tema formativo respecto al usuario final. Ha sacado aspectos y ha mentalizado con esos aspectos a ese usuario en facetas que antes no las tenía en cuenta. Ahora, por ejemplo, si vamos a entrar a un sitio, a un centro comercial, un sitio cerrado, pues sí nos preocupamos mucho más. Yo creo que es, además de lo que comentaba Penélope, de la encuesta que han hecho o del barómetro, en este caso yo creo que es una cosa que ya cualquiera de motu propio se lo piensa cuando entra en un sitio cerrado, etcétera, etcétera. ¿Que lo vamos a traducir al hogar? Pues bueno, yo creo que sí, en parte pues porque eso es un tema de tiempo y de mentalización. Veremos a ver cómo va evolucionando. De todas formas, yo creo que la primera parte, o en este caso, como suele decir, la primera piedra está puesta porque ya el usuario está pensando y se ha empezado a concienciar al respecto. Muy bien. Ricardo, tu opinión también por tu punto de Sí, vista sí. normativo. Yo Bueno, creo también un poco de entrada, Ricardo. Fíjate tú que en el RITE, esto de la ventilación forzada, que se cuestionaba la ventilación forzada, claro, ahora con lo que ha pasado, pues ya nadie cuestiona lo conveniente, ¿no? Que hace una ventilación forzada, una ventilación controlada, no abrir ventanas con los problemas que tiene. Sí, Ricardo, pues también no lo unes con el tema normativo, ¿no? No, yo creo que vamos a ver, como dicen, en tiempos de tormenta no hay que hacer mudanza, o sea, hay que pensar, hay que pensar qué es lo que estaba en el RITE y saber si hay que darle una vuelta o realmente lo que hay que hacer es exigir que se cumpla. El otro problema es que en lo existente, claro, las normas no se aplican con carácter retroactivo. Entonces tú puedes plantear una reforma de no, como no toco la ventilación, pues quizá la vuelta que hay que darle sí es esa. Digo, mira, vamos a analizar si realmente era suficiente o hay que incrementarlo, pero a mí me preocupa más, dice, vamos a exigir que en lo que se haga nuevo se haga la ventilación hasta donde se pueda. Si me dices, podemos seguir manteniendo la limitación reglamentaria, pero no te admito una rehabilitación de un edificio si no contemplas también la ventilación. Que hay limitaciones, que igual no puedes llegar a los límites de una obra nueva, bueno, pues hay que tratarlo, pero no te vayas sin hacer nada. Y el otro tema, lo de modificar o no modificar las exigencias,
es un poco lo otro que comentaba, tampoco, quizá hay que mirar un poco lo que ha comentado Miguel Ángel. ¿Qué nos pasa si por el Filomena cambiamos las condiciones de diseño? Pues que igual duplicamos la potencia de las instalaciones. O sea, el problema de las condiciones de diseño es que se basan en datos de un periodo bastante largo, y cuando te viene una situación excepcional, digo, pues mira, en vez de 21 grados te tendrás que conformar con 17 y estarás una semana con 17. Si evidentemente eso se repite todos los años, pues seguramente se cambia la condición de diseño. Pero si no, igual echar a correr hay que cambiar lo que está más o menos bien, hay que pensárselo mucho más. A mí el problema fundamental es qué vamos a exigir a lo que existe que no se les estaba exigiendo. Por lo menos yo creo que en todo el grupo, todos los que intervengamos en este punto, dice, aunque no sea exigible, yo te lo propongo. Yo lo estudio y te recomiendo que hagas como mínimo esto. Sí, la verdad que esa retroactividad de lo que es en el aspecto de salud, que no tenemos, Sí. es algo de momento a pensar. Por ejemplo, me comentaban que desde el punto de vista de seguridad laboral, no está, por ejemplo, en una aplicación tipo oficinas, puede ser que estemos obligados a cierta retroactividad. Es decir, si las condiciones de salud son conectividad de ventilación, debemos tener esos espacios con esas condiciones de ventilación, porque esos son temas de salud. ¿Vale? Y ahí, Yo creo que por más esa que retroactividad, ¿no? Que ahí retroactividad, quizá hay que darle una vuelta a todo yo te decía, eso. Pedro, yo creo que más que retroactividad es que no se cumplió lo que había que haber cumplido en su momento. Exacto. Entonces digo, eso ya no es retroactivo. Esa actualización. Y evidentemente yo creo que sí, que los motivos, las medidas de seguridad sí puede plantearse el que salgan normas retroactivas. Lo mismo que está pasando en incendios. En incendios había edificios que no tenían por qué haber hecho nada y dice, oye, espera, y las ciudades dice un edificio de antes de 30 plantas que no tenía nada, no te dejo que siga sin tener nada. Entonces, Ahí, sí hay puertas, vamos. Pero una cosa que estáis comentando es el caso, por ejemplo, sabéis, el tema de las calderas de carbón. Durante mucho tiempo se intentaron quitar y cómo al final se han quitado, por lo menos en Madrid, diciendo que es un tema de salubridad, es decir, la contaminación que están provocando en la calidad de aire, es decir, y eso es retroactivo. Es decir, todo hay que buscarlo. Yo creo que cuando entres en la palabra salud de las personas, porque eso ya la cosa cambia. Ya es lo la que iba a cosa decir. cambia, ¿eh? Y si, por ejemplo, efectivamente no se están cumpliendo ciertas cosas, hay algo por encima del tema de estos reglamentos. Entonces, Sí. bueno, no sé, es como la seguridad, como decías tú, Ricardo, el tema de la seguridad industrial, el tema de incendios. No sé. Estás en otra dimensión. Por eso digo que aunque el RITE no lo haga con retroactividad, otra cosa es que estás en la parte de salud. Bien, vamos otra vez a la parte más energética. También por hablar de 2050, que sí que es un reto que tenemos aquí, pero que ya creo que se nota. Es decir, la pregunta que os quería lanzar es, ¿notáis que se están descarbonizando ya las instalaciones? Es decir, esto ha empezado ya, depende de las zonas climáticas. Es decir, ¿hay ya unos pasos en descarbonizar? ¿O hay gente ya mirando al 2050 y ya tomando esos pasos de la descarbonización? No sé si todos o me queréis contestar alguno. Creo que aquí, Gorka, que estás en equipos, que igual vas, ¿cómo ves? Es decir, tú, pero entiendes que se está poniendo ya la bomba de calor por descarbonizar, se está ya pensando en esa palabra, mirando ese objetivo. Yo creo que igual la clave la has puesto tú, Pedro. En un principio sí se está notando. ¿Igual obligados por normativa? Pues igual sí. No voy a decir que no, porque en este país funcionamos por normativas y es lo único que realmente nos encajona, ¿no? Pero de cualquier forma, sí que cada vez más, incluso el usuario particular, ya pregunta por lo menos. O sea, al menos pregunta, bueno, ¿y la bomba de calor en qué sentido? Lo primero es el ahorro, por supuesto. A nivel económico, lo que él va a notar o no va a notar. Pero bueno, por lo menos yo creo que es el primer paso a esa entrada poco a poco de la descarbonización en forma de equipos que funcionen con sistemas renovables, que bueno, que requieren cambios, por supuesto, que requieren cambios en las instalaciones, pero bueno, vamos a admitir que son cambios en una primera fase relativamente fáciles, ¿no? Tratándose de sistemas hidrónicos, por ejemplo. Yo creo que sí hay un primer paso. De cualquier forma, ya digo que las normativas son las que realmente nos van encarrilando hacia ese uso. Bien. Muchas gracias. Si alguno más queréis. No, yo creo que en nueva edificación sí.
ya la mentalización. Rehabilitación depende un poco de las zonas. Nosotros vivimos en una zona en vivienda que no hay apenas refrigeración. Entonces yo creo que le va a costar más. En cuanto tenga refrigeración, desde luego es un producto que es más fácil de convencer. Claro, va por zonas, es lo que hablamos, que va por zonas climáticas. Eso, ya le digo, lo que hablamos, los que estamos en la Comunidad Valenciana, hasta en Andalucía, pues lo vemos más, vemos mucho más Nosotros, sí. nosotros en cuanto a la descarbonización en el sector de la rehabilitación, digamos, que es un poco lo que estábamos viendo ahora, creemos que aquí va a tener que, siempre lo hay, ¿no? Pero especialmente aquí tiene que haber un link entre la arquitectura y la ingeniería. Tiene que haber un link entre las actuaciones pasivas del edificio, como son pues, la mejora del aislamiento en la envolvente, etcétera, y también evidentemente en las actuaciones activas, como la mejora de las instalaciones. Sin esta unión, perdóname, entre arquitectos e ingeniería, no vamos a poder llegar a esa descarbonización. Evidentemente siempre hemos tenido que trabajar unidos, arquitectos e ingenieros, pero yo creo que ahora más que nunca el reto es ese, ¿no? El combinar todas las acciones para poder llegar a 2050 con esa descarbonización. Sí, la verdad es que en ese sentido, claro, no solamente es un tema de energía, reducción de energía, sino también al aislar y reducir potencia, también se facilitan más las cosas, se facilita más unidades terminales, se facilita más potencias más bajas, es decir, todo, o sea, una envolvente, una carga más baja, una carga pico más baja facilita también la descarbonización, ¿no? Facilita más el aporte de bombas de calor, trabajar a menos temperatura, todo va relacionado. A 100 vatios metro cuadrado, que siempre es más complicado hacer las cosas que a 30 vatios metro cuadrado. A 30 o 40 vatios metro cuadrado es mucho más fácil descarbonizar, ¿no? En ese sentido también lo vemos así. Muy bien. Bien, nos queda un minuto, pero bueno, yo creo que os tenía aquí una pregunta sobre la importancia del agente rehabilitador, pero creo que es que ya lo hemos contestado, ¿eh? Yo creo que se ha contestado a lo largo de la sesión y creo que se ha dado. No sé si alguien de la mesa queréis hacer algún comentario adicional a esta importancia que le dais al agente rehabilitador, pero ya digo, es que realmente yo creo que se habla bastante antes también Luis, pero si alguien quiere hacer un comentario sobre la importancia del agente rehabilitador, que cómo lo veis. No, para mí va a ser básico. Sin ese agente rehabilitador que aúne el conocimiento técnico, el conocimiento de ayudas, incluso pues esa parte de convencer en un momento determinado o de negociar con los administradores de fincas, etcétera, necesitamos ese agente, esa unión de todos los elementos de la rehabilitación para poder llegar a todos esos objetivos que nos hemos planteado. Muy bien. A mí lo que sí me gustaría añadir sobre el agente rehabilitador es la formación, que es un poco lo que estamos hablando. Es decir, es fundamental. La existencia del agente es imprescindible, pero ese agente tiene que estar formado. No solo de la gestión, sino saber. Y esa es un poco la clave de un curso como este. Es decir, porque estamos en un mundo tan cambiante, que de poco valdría que esa gente no estuviese lo formado suficientemente y recomendara o ayudara con una solución que no sea la válida para el edificio. Muy bien, y ya vamos a terminar con la última pregunta, que es un poco más abierta, ¿no? De cómo, algún comentario, ¿no? Breve os pido a cada uno, de cómo imagináis las ciudades, los edificios de 2050, ¿no? ¿Qué visión tenéis? Si te hacéis algún comentario cada uno. Vamos a empezar por el mismo orden que hemos empezado, Miguel Ángel. 2050, Pues ¿cómo lo veis? 2050. Pues yo, mira, vamos a ver, me lo puedo imaginar desde el punto de vista positivo, ¿no? Como las películas de ciencia ficción, todos paneles fotovoltaicos, muy poquitos vehículos y tal. Pero yo vuelvo al tema de la pandemia. Esto es un planeta único, un mundo único. Europa emite un porcentaje importante, pero reducido con respecto a todos los países. Hay países que van a seguir emitiendo muchísimo. Y hay que ser resilientes. La resiliencia va a ser fundamental, ¿vale? Entonces, ¿cómo me lo imagino? Pues nosotros, efectivamente, emitiendo muchísimo menos, pero el cambio climático por desgracia, va a existir. Esperemos que sea menos grave de lo que se espera. Muy bien. Penélope, ¿qué visión tienes para 2050? Bueno, yo voy a querer ser muy optimista. Porque es verdad que
que estoy de acuerdo con Miguel Ángel, en Europa vamos a llegar a esa descarbonización, vamos a llegar a esas ciudades eficientes. Incluso ya hay nuevas tendencias entre la gente joven, ya muchas veces el objetivo no es comprarse un coche porque hay muchas aplicaciones que comparten, que alquilan. Es decir, estamos ya viviendo esos cambios y quiero creer que países que contaminan ahora mucho, porque es verdad que además pues están en un proceso de industrialización que nosotros quizás lo hicimos hace ya tiempo, se darán cuenta de que el cambio climático pues es para todos y empezarán a reducir o tendrán ya muy reducidos, quizá no a los niveles de Europa, pero sí espero que esa reducción llegue también a esos países contaminantes y que poco a poco vayamos mitigando el cambio climático, porque evidentemente lo tenemos y lo tenemos aquí, pero bueno, por lo menos que lo mitigaremos lo máximo posible. Muy bien. Gorka, tu visión de 2050. Hombre, prescindiendo de que será utópica también, por supuesto, y totalmente diferente, centrándonos en nuestro campo, lo que creo es que tendremos que seguir climatizando. ¿Por qué? Pues porque seremos más exigentes y ese confort, que va a ser un confort integral, una parte importantísima tiene que ver con la climatización. Con lo cual, no nos va a quedar más remedio que ser más finos hasta climatizando. Sí. Creo que se te ¿Cuál? ha cortado, el micrófono. Bueno, no, tampoco lucubrar no va a aportar demasiado. Digo, yo el chascarrillo era, cuando dábamos las charlas del 20-20-20, siempre decía, al 2020 pienso llegar, al 2050 ya tengo dudas.